Muy buenos días, hermanos, con todos ustedes. Bienvenidos a este tiempo donde podemos escuchar la palabra del Señor. Y vamos a orar al Señor para encomendar este tiempo de reflexión en su palabra. Oremos. Gracias, Señor, por tenernos esta mañana nuevamente aquí, Señor, junto con mis hermanos, y todos podemos escuchar tu palabra, meditarla en ella, Señor, y guardarla en nuestros corazones. Guíanos este momento, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 7. Y el capítulo 7, y vamos a estar revisando rápidamente desde el capítulo 6, el versículo 8, porque ahí empieza nuestra historia. La historia que estaremos reflexionando en esta mañana empieza en el versículo 8 y sigue todo el capítulo 7, y estaremos revisando algunos versículos importantes conforme vayamos desarrollando el tema de hoy. Hermanos, llegar a este punto del estudio del libro de los Hechos, eh, debemos conectar con ese pasaje, el final del Evangelio de Lucas, donde Jesús está diciendo, se acordarán ustedes del camino de Jesús, el camino conocido como el camino de Maús, ¿no? Y ahí están yendo sus discípulos, y en ese caminar Jesús les va declarando cosas, pero hay algo importante que Jesús va a mencionar, y el texto, el evangelista Lucas lo va a recoger, y va a decir que tanto las escrituras como las profecías, todas, absolutamente todas, hablaban ¿de quién? ¿De quién? De Jesús. Todas hablaban de él. Y desde ahí empezamos a vislumbrar desde cómo Dios viene desarrollando su plan, y donde Jesús llegaría a ser el centro, no solamente como mensaje, es decir, el evangelio, el mensaje, que es Jesús, sino también el centro de la vida misma del creyente. Ahora, pero eso es lo que dijo Lucas en el evangelio, final, el evangelio de Lucas al final. Y empezamos a correr la historia de la iglesia, y parece que esto no se va entendiendo a profundidad de cómo eso se puede traducir en la vida de alguien que sigue a Cristo. En realidad, el capítulo 7 que vamos a leer es como una especie de bisagra, donde hace un quiebre profundo para darnos ahora a entender, a mostrarnos quién va a ser el centro de la vida del creyente y del desarrollo de todo el cristianismo. Entonces, cuando llegamos a este capítulo 7 y lo que Lucas ya dijo en el Evangelio, es decir, todo lo que se desarrolla, lo que se dijo anteriormente, hablan de mí, y Jesús viene a ser el centro. Entonces, es una lección también que no es tan bien aprendida por nosotros. No es tan bien aprendida, ¿por qué? Porque si nosotros reconociéramos que el Evangelio, es decir, Jesús mismo, es el centro no solamente de nuestro mensaje, de nuestra vida y de la vida de la iglesia, todo sería diferente. El Evangelio mismo es la que va a orientar nuestra existencia en el tiempo que vivamos en este mundo, como también nuestra adoración, la manera como nosotros servimos al Señor. El Evangelio llega a constituirse, o debería llegar a constituirse, lo más importante en la vida del creyente, como reflexión, pero también como vida. Y es una lección que no lo estamos tanto, no lo hemos aprendido tan bien. ¿Saben por qué? Porque como en la mañana reflexionábamos con los hermanos en discipulado, cuando empiezan a aparecer los cristianos evangélicos en Latinoamérica,
Y estamos hablando por ahí por 1910, apenas eran el 1% de la población latinoamericana. Pero ha pasado los años y los años hasta muy cerca de lo que ya estamos ahora viviendo este momento. Tenemos en promedio un 20% de personas que se dicen identificarse con el evangelio o ser evangélico. Pero saben, hay un problema que está surgiendo. A pesar de que los evangélicos han crecido en Latinoamérica, hay un problema que está surgiendo. Y el problema tiene que ver con aquellos que dicen ser cristianos evangélicos o se identifican como evangélicos, pero no tienen nada que ver con el evangelio ni con Jesús. Esto es bien raro. Bueno, es un poco raro, pero es fácil de entender. Es decir, que las nuevas generaciones de creyentes que hay en Latinoamérica parecen ser que son creyentes, entre comillas, que tienen una cultura evangélica, viene de la familia, de repente la primera, la segunda, la tercera generación de creyentes, pero son creyentes que no se comprometen con el evangelio, ni con la causa del evangelio, menos con la causa del evangelio. Este es un problema. Entonces estamos en este punto de nuestra vida tratando de reflexionar sobre lo que debería significar el evangelio para todos nosotros. Para la iglesia fue crucial en el siglo I entender qué es el evangelio, qué es Jesús, y más aún para los judíos, sabiendo que ellos tienen todo un trasfondo de adoración, donde está el templo, que vamos a verlo hoy día, el templo, donde tienen la ley. Es decir, es un pueblo que tiene muchísimas cosas muy religiosas, pero saben, y conforme vamos a desarrollando el evangelio, nos vamos a dar cuenta de que ellos, a pesar que tenían todo eso, fueron acérrimos, personas que se prendieron en como una estaca para rechazar a Jesús, para no dejar que Jesús entre a sus vidas, cambie su vida y su modo de ser. Entonces, hermanos, este problema de un evangélico, cristiano evangélico nominal está creciendo cada vez más en nuestro contexto. Pueden haber muchos creyentes, dicen llamarse cristianos, hasta van a una iglesia, pero no tienen una vida que se comprometen con Jesús ni con su causa. ¿Será que nosotros estamos en esa lista? ¿Será que es momento como iglesia y como creyentes despertar de ese aparente adormecimiento que estamos teniendo? Porque tenemos que, de alguna manera, identificarnos no solamente con el mensaje que hemos creído, sino lo que implica ese mensaje para nuestra vida diaria. Entonces llegamos a este punto de Hechos de los Apóstoles, donde el evangelio va cobrando cada vez más prominencia. Las historias que vienen apareciendo desde los capítulos 1 del libro de los Hechos nos van dando cada página paso a paso al evangelio, y aquí en este capítulo encontramos un enorme paso del evangelio de Jesús mismo, que orienta la vida individual como la vida de la propia iglesia. Y esto lo encontramos en este discurso conocido como el discurso de Esteban. Pero este discurso de Esteban, que empieza en el capítulo 7, miren su Biblia, el capítulo 7, pero cuando Esteban va a responder, porque este discurso es una respuesta que hace Esteban, vamos a notar primero cuál fue el problema, cuál es la acusación que se hace a Esteban. Y quiero por favor que miren atentamente el versículo 11, 6, 11 y el versículo 13. 6, 11 y 13. Ahí tenemos en la pantalla, dice: entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. El versículo 13. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley.
Vamos a preguntar acá. Esteban está siendo duramente acusado. Recuerden ustedes de que Jesús también fue acusado. Aunque no dieron detalles exactamente de qué le estaban acusando, pero en el caso de Esteban sí, se dice exactamente de qué se le está acusando. Y la acusación hacia Esteban, ¿de qué trata? A ver, miren ustedes el texto, especialmente el versículo 13. ¿De qué se le acusa a Esteban? A ver, ya, que dice cosas contrarias contra el templo y contra la ley. Ah, eso es interesante. Ahí está el meollo del asunto, ahí empieza el problema. Es decir, él está siendo acusado que Esteban, el cristiano, el que sigue a Jesús, está diciendo cosas en contra del templo, que es el símbolo. Es una institución importantísima en la cultura y en la adoración judía. El templo, nada más que el templo. Porque el templo, si nosotros revisamos los evangelios, en este caso el evangelio de Lucas, el templo básicamente funcionaba para dos cosas. Uno, el templo es considerado como el lugar de la revelación de Dios. Recordarán ustedes cuando Jesús, cuando está pequeñito, le llevan al templo, ¿no es así? Todos los inicios del Evangelio de Lucas. Le llevan al templo y ¿qué recibe ahí la madre, en este caso los padres de Jesús? Recibe una revelación importante, ¿no? De uno de los sacerdotes ahí. Entonces, el templo es el lugar de la revelación divina, pero también hay otra cosa que es fundamental en la vida religiosa de los judíos que se hacía en el templo. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Sí, los sacrificios podrían ser, pero hay algo que hasta los cristianos continuaban haciendo en el templo. ¿Ah? La oración. El templo era la casa de oración para los judíos. Y esto pasa en el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, cuando los creyentes, los apóstoles, van a la oración en el templo. Entonces, miren, el templo básicamente es el lugar de la revelación divina y es la casa de oración para Israel. En Hechos de los Apóstoles es lo mismo, se entiende de esa misma manera, es un lugar de revelación para los cristianos y es un lugar de oración y la misma consideración para los cristianos que para los judíos. A pesar que los creyentes ya estaban empezando a reunirse en las casas. Recordarán ustedes que los creyentes al inicio empezaron a reunirse en las casas, pero todavía se iban al templo a orar. Todavía seguían yendo al templo. Tardaron bastante, un poco de tiempo para que los cristianos entendieran que Jesús iba a reemplazar el templo. Ese es un proceso de aprendizaje del pueblo cristiano del siglo I para entender y relacionar ahora qué van a hacer con Jesús como mensaje, como vida en relación a su tradición, el templo, la ley y todas las demás costumbres que estaban relacionados a la adoración judía. Y en este punto, Esteban es el predicador más radical sobre este tema. Es el hombre que da, como dice, en la llaga, en el punto. Les va a decir exactamente lo que ellos no quieren escuchar. Posiblemente, aunque aquí no dice directamente, posiblemente Esteban estaba predicando que ya el templo ha pasado, que la ley ya quedó, ahora Jesús es el centro. Parece en el fondo que existía esa manera y obviamente le atacan a Esteban para decir lo contrario. Pero quisiéramos que podamos revisar rápidamente sobre este discurso, porque eso nos va a ayudar a entender básicamente qué es lo que Esteban está tratando de hacer al tener este enorme discurso, todo el capítulo 7 son 60 versículos que habla, pero básicamente en todo este discurso lo que Esteban está tratando de decir es que el templo y la ley dan paso al evangelio. El templo y la ley dan paso al evangelio. Pero miremos un poco más sobre el discurso.
el discurso, dice, empieza en el capítulo 7, versículo 2. Miren su Biblia. 7, capítulo 2, dice así, versículo 2. Y él les dijo, va a responder a la acusación: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y así empieza el discurso. ¿Con quién empieza el discurso de Esteban? Con Abraham. Es interesante, ¿no? Porque a Esteban lo están juzgando de decir en contra de la ley de Moisés. Pero Esteban, para responder a esta acusación, va hasta Abraham, va mucho más atrás. Pero algo que ocurre, hermanos, en este relato, es que tanto este discurso, Esteban intenta mostrar que el rechazo hacia Jesús y el Evangelio es de todo Jerusalén. Parece que con este discurso Esteban está tratando de mostrar el rechazo de toda Jerusalén hacia el Evangelio. Es un rechazo masivo. ¿Por qué? Porque los judíos prefieren el templo y la ley y rechazar a Jesús. En el fondo del asunto es terrible. No es solamente un asunto de decir, bueno, pareciera que Esteban está hablando algo en contra de lo que nosotros creemos como el templo y la ley. En el fondo del asunto hay una elección que están haciendo el pueblo de Israel. Ellos prefieren quedarse con su templo y la ley y están rechazando a Jesús. Esto me hace reflexionar en el sentido de que cuántas veces, por más tradición religiosa o lo que tengamos, buenas cosas en la vida, en el fondo es un rechazo directo a Jesús. Podemos tener hasta muy buenas intenciones en la vida. Podemos tener hasta buenas cosas, pero en el fondo estamos haciendo una elección entre Jesús y lo que nosotros hacemos, pensamos y decimos. Esta es una línea muy fina que tenemos que evaluar siempre en nuestra vida, hermano. Todas las decisiones que nosotros tomamos, en el fondo, ¿estamos glorificando a Jesús? ¿Estamos poniéndole a Jesús primero? ¿O en el fondo estamos rechazándole? Esta es la triste historia del pueblo de Israel de la época de los creyentes de Hechos 7. Es que la gente está escuchando el mensaje, tienen el testimonio cercano del Jesús que fue a morir en la cruz, que resucitó. Está muy cercano todo y puede ser que su apego a ellos, a sus tradiciones, y obviamente no es nada sencillo, porque es toda una cultura que tiene el templo, que tiene todo lo que están haciendo, tienen la ley y todo, y no pueden entender a Jesús. No pueden ver a Jesús. Y obviamente los que logran ver esto empiezan a comprender lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios está haciendo a través de Jesús. Pero ellos que apelan al templo, se creen que son muy religiosos y se creen que también son religiosos en relación a la ley, pero no es tanto así. Miren ustedes el versículo 35. Y este es el otro aspecto del discurso de Esteban. En el fondo les está mostrando que ellos realmente no tienen ninguna consideración ni al templo ni a la ley. Miren el versículo 35. Dice, a este Moisés, a quien habían rechazado, mira lo que dice, a este Moisés a quien habían rechazado. Él está recordando la historia de lo que habían hecho a Moisés. A este Moisés a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernador y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se apareció en la zarza. O sea, al personaje que ellos ponen por encima, es decir, una gran estima a Moisés y la ley y todo,
en la historia, ellos, los padres, en este caso los judíos, ya los que ya murieron, fueron gente que rechazaron a Moisés y por ende a la ley. Ellos tuvieron esta actitud de rechazo constantemente. Y esto se repite. Miren ustedes, por ejemplo, en el versículo, eh, en el versículo 50. Usa una actitud ahora que ellos siguen perseverando en la misma. Dice, versículo 50. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Está terminando de decir acerca de que Dios no tiene un lugar para ser adorado, diciendo que Dios es el cielo, es su trono. Está hablando sobre ese tema. Y el versículo 51 dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también ustedes. Esteban les está diciendo, mira, ustedes que apelan a la ley, apelan al templo y todo, ustedes siempre están rechazando lo que Dios está haciendo. Ustedes han rechazado en el pasado, han rechazado de lo que Dios estaba haciendo y ahora están ustedes haciendo lo mismo, rechazando a Jesús. Habían rechazado a Moisés y la ley y ahora su actitud es lo mismo. Ahora rechazan al Mesías. Este es el punto donde el pueblo de Israel está frente al mensaje del Evangelio. ¿Qué van a hacer frente a este mensaje? ¿Qué van a hacer? Esteban ya les está diciendo que el templo, en vez de ser un lugar de adoración, de revelación de Dios, de oración al Señor, se había convertido en un foco de desobediencia. El templo ya no estaba cumpliendo esa función que originalmente tenía, porque los que iban al templo eran más desobedientes, bueno, mejor dicho, igual que sus padres. Y que cuando empieza en el versículo 2, el capítulo 7, Esteban está tratando de decir que toda la promesa hecha a Abraham se cumple no en la ley ni en el templo, sino en Jesús. Otra vez Jesús en el centro. Jesús es el centro. Y esto viene diciéndolo ya también en el versículo 44, por ejemplo. Miren ustedes el versículo 44. Cuando en este discurso, en esta memoria, Esteban llega hasta la idea del tabernáculo, versículo 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Es decir, tienen el templo físico construido, pero él les recuerda cómo fue al inicio. Tenían un tabernáculo movible. Y esto da pie al sentido de que lo que va a decir en el versículo 49, versículo desde el 48, cuando dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra del estrado es mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Recordarán ustedes esa parte de la historia. Había el tabernáculo y David quiere construir el templo y dice, Dios, no lo vas a construirlo, va a construir tu hijo. Pero en medio de esa construcción existen estas palabras donde menciona que Dios no puede estar supeditado a una construcción, porque el cielo es el trono de Dios. Esta reflexión deben ir entendiendo el pueblo de Israel, y obviamente algo que no están entendiéndolo ellos. Les advierte que, bajo estas palabras, les advierte que realmente el templo de Dios es universal. Está por encima de cualquier lugar físico. Entonces, hermanos, el discurso, estamos en el discurso, podemos decir lo siguiente: el templo y la ley no son centrales en los propósitos de Dios. Aunque existen cosas que Dios ha hecho a través de ella, obviamente. Por ejemplo, cuando Dios en las profecías les estaba diciendo que todas las naciones van a venir a adorar al Dios de Jacob, y obviamente la idea de un templo estaba en mente. Los cristianos estaban entendiendo que las naciones ahora se encontraban con Dios en Jesucristo. Una visión distinta. Si bien es cierto, los judíos estaban pensando que sí, una manera de encontrarse con Dios por la ley,
leída en el templo y la misma presencia de Dios en el mismo templo, ahora es Jesús el punto de encuentro. Ahora es Jesús el punto de encuentro. Cualquier persona que quiere venir a Dios, Jesús es el único intermediario. Jesús es el único medio, no hay otro. Entonces, el templo y la ley fueron provisiones que Dios se había hecho para Israel de una manera momentánea hasta el surgimiento del Mesías. La defensa de Esteban tiene la finalidad de desviar la atención del templo y la ley para centrarnos en Jesús como el centro, ahora de la adoración y de la relación con Él. Jesús es ahora el centro, el Jesús resucitado. Cuán importante es esto lo que está pasando en la historia de la revelación, porque esto no ha sido así. Ahora los creyentes, la gente tienen que entender que ahora Jesús es el centro. Y da pie a la iglesia, porque obviamente los creyentes son parte de la iglesia o son la iglesia. Y este proceso se llega aquí a mencionar en este capítulo, el capítulo 7. Entonces, pero el rechazo es tremendo de los judíos. El rechazo es contundente hacia Jesús. Y ese mismo rechazo persiste hasta el día de hoy. ¿Cuántas veces hemos escuchado el mensaje de Jesucristo? ¿Cuántas veces escuchamos? Los que son hijos de creyentes en esta sala, escuchan el evangelio todo el tiempo en casa, en la iglesia, cuando vienen a la iglesia o participan de alguna actividad de la iglesia. Pero ¿qué hacemos con el evangelio? ¿Tendremos esta misma actitud como lo tuvieron la gente de Israel de la época de Esteban? Tienen el mensaje pero lo rechazan. No quieren saber nada de Jesús. No quieren hacer de Jesús el centro de su vida. Y después el apóstol Pablo va a mencionar que Jesús es su razón de vivir. Jesús va a ser la razón de su vida. El evangelio va a ser su mensaje. Y lo que implique el evangelio será su vida. La vida, cómo nos relacionamos. Entonces, pero quiero decir una cosa más aquí, hermano, lo que mencioné a un inicio. El problema que observo a manera de estadística en Latinoamérica es que sí, los evangélicos han crecido bastante. Hay mucha gente que se identifica con el evangelio o con Cristo. Pero saben, hermanos, no hay una vida traducida en Cristo. No hay una vida comprometida con el evangelio. No lo hay. Hay una escasez. Hay una pobreza de vida de aquellos que nos llamamos evangélicos o cristianos. Hay un divorcio entre el mensaje y la vida. Ese divorcio persiste y tratamos de vivir la vida cristiana de doble sentido. Pareciera que estamos con un lado en el mundo y otro lado en la vida cristiana. Bueno, no se puede vivir tal vida porque existe una sola. Y los creyentes del siglo I sabían esto. Y identificarse con el evangelio no solamente era una cuestión de salvación personal, era una cuestión también de rechazo. Lo que le va a pasar a Esteban al final va a ser terrible. ¿Qué pasó con Esteban al final? Fue apedreado, murió. Ya, este es el final de la historia. Pero la historia de Esteban, el discurso de Esteban, está entrelazado en lo que Dios está haciendo. Claro, la vida de Esteban es importante y su final es terrible. Pero Esteban estaba dispuesto no solamente a creer en este mensaje, sino vivir este mensaje. Y saben, hermanos, vivir este mensaje le costó la vida. Le costó la vida. Y ahora nos preguntamos nosotros ahora, ¿te cuesta la vida el evangelio que has creído? ¿Te cuesta la vida el evangelio que has creído? Parece que no, porque las estadísticas serían distintas. Crece y crecen y crecen los evangélicos nominales en las iglesias evangélicas. Crecen y crecen aquellos creyentes que viven la vida cristiana de una manera cultural.
Es decir, por lo que escucharon en sus padres, por lo que escucharon en la iglesia, pero no hay una encarnación del evangelio, no se traduce en su vida, con vidas cambiadas, identificadas, sacrificadas por causa del Señor. Hermanos, la iglesia del siglo I, porque aquí estamos la transición entre el templo, la ley, la transición hacia el evangelio, hacia la supremacía del evangelio y a la vez de la iglesia. La iglesia finalmente, hermanos, es el evangelio mismo. Y como iglesia tenemos que encarnar este evangelio. Tenemos que hacerlo. Si no, estaríamos traicionando a nuestro propio mensaje que predicamos y decimos aquí desde este púlpito. Pero la historia no termina ahí. Llegamos casi al final del capítulo, versículo 56. Quiero que miren el versículo 56. Bueno, empieza desde el versículo 54, voy a leer, pero especialmente el versículo 56. Oyendo estas cosas, se alegraron en sus corazones y se regocijaban entre los dientes. ¿Están ahí, hermanos? A propósito, estoy leyendo ahí. Algunos ya están cabeceando. No, el texto dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían de dientes contra él. Estaban pero enojados, ¿no? Ay, ya, este Esteban está, pero ya tenemos que hacer algo. Están enojados. Pero Esteban dice, lleno del Espíritu Santo. Este es un tema que hemos estado hablando en el retiro. Se han perdido, hermanos, lo que significa la llenura del Espíritu Santo. Lo tocaremos el próximo retiro. Los están invitados. Lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, ¿qué dice? Vio la gloria de Dios. Vio la gloria de Dios y dice, a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Qué impresionante visión. Y le dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Pero esto es lo que, como dice, el clímax del problema, porque esto ya dije, ya no, aquí Esteban tiene que salir sin cabeza, sin brazo, lo que sea, pero ya es demasiado lo que está diciendo. ¿Saben por qué? Porque Esteban está mirando la gloria de Dios, a Jesús resucitado que está a la diestra de Dios. ¿Dónde deberían ver o esta revelación, dónde deberían recibirlo el judío? ¿Dónde? En el templo. Porque ahí es el lugar de revelación. Pero no. Esteban le mira a Jesús no en el templo, sino a la diestra del Padre. Es impresionante esto. O sea, en otras palabras, Esteban está diciendo, mira, el templo ha cumplido su función en los planes de Dios, está pasando para dar la centralidad a Jesús en la vida de la iglesia, en la vida del creyente. Ve a Jesús aquí, al costado, a la diestra del Padre. Esta defensa que Esteban está haciendo, está desplazándole al templo y la ley para poner a Jesús, el resucitado, el que está a la diestra de Dios. Este resucitado está a la derecha de Dios. Jesús glorificado es el nuevo punto de contacto entre el cielo y la tierra para los hombres. Ya no es el templo. La presencia de Dios en el templo, ahí es el lugar santísimo. Ahora es Jesús. Por eso yo les decía, es tan importante este capítulo porque es como una bisagra, porque aquí es donde empezamos a entendernos que somos nosotros. Somos cristianos. Seguimos a Jesús. Y Jesús es el centro.
Toda la Biblia, Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento se lee y se entiende a partir de Jesús. Esto no solamente es una declaración como casi de poema, no, no, es realmente el corazón de nuestra fe, hermano. Por eso nos llamamos cristianos. Por eso es que no somos de cualquier otro grupo, somos seguidores de Jesús, porque Jesús es el centro de nuestra vida, de nuestra salvación, de nuestra adoración. El Antiguo Testamento, el templo y la ley eran esenciales para el encuentro de una persona con Dios, pero ahora es Jesús. Es Jesús. Por eso es que después va en muchas partes de los evangelios se va a encontrar diciendo, bueno, ya no se trata de un templo, de un lugar donde uno puede buscar a Dios, porque uno puede ir directamente a Dios a través de Jesucristo, porque Él es nuestro abogado. Y por nosotros podemos venir a la misma. Este es un enorme privilegio, hermanos. Jesucristo, por eso desde el inicio les decía, Jesucristo debe ser el centro de nuestra vida, no solo mensaje, sino también traducido en hechos reales. La adoración que se hacía en el templo tenía mecanismos que Dios había establecido. ¿Cómo debemos adorar? ¿Cómo debemos servir a Dios en el contexto del templo? Pero ahora la adoración a Dios no está suscrito a un templo, a un lugar, sino que ahora toda la vida del creyente debe ser un acto de adoración. Es un cambio tremendo. Toda la vida de un creyente debe ser un acto de adoración. Tu vida y la mía debe estar en constante adoración a Dios. Y cuando digo adoración, no relacionen la palabra adoración con alabanza. No, 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 hermanos. La adoración básicamente, aquí como se está entendiendo el templo y demás, tiene que ver con servir, con hacer cosas de acuerdo a lo que Dios ha establecido en el contexto del templo. Ahora la vida del creyente es una vida de servicio dedicado a Jesucristo. ¿Quién es el centro de tu vida? ¿Son tus animales? ¿Son tus hijos? Yo tengo 3 hijos. El último, Joshua, muy enfermo. Gracias a Dios está saliendo cada vez más. Y esas cosas de enfermedades y problemas y dificultades en la familia pueden desviarnos de nuestra atención en Jesucristo. Eso no significa que hay que desatender a los hijos enfermos. No, hermanos, sea lo que hacemos, lo que vivamos, cualquiera sea nuestras circunstancias, tu centro debe ser Jesús. Hay muchos jóvenes que van a estar viajando durante esta temporada por motivos de estudio, que van. A veces veo a algunos jóvenes y me pasó a mí mismo, porque yo también vengo de otro país, de Urimaguas. Y claro, venimos aquí, nos compenetramos con la iglesia, los jóvenes, y todo, lo vivimos todo chévere. Y a veces decimos, oh, este es mi Canaán, decimos, ¿no? Aquí hay leche y miel. Estoy usando figuradamente. En la cocina no hay nada de esas cosas. Y vivimos y todo bonito y chévere, estamos compartiendo en el campamento con los jóvenes, sirviendo aquí todo. Y llegan las vacaciones y tienen que regresar a su ciudad. ¿Y qué va a pasar allá? Y lo mismo, a veces los creyentes estamos aquí y nuestros trabajos son movidos a otra ciudad, a otros lugares. No hay iglesia. Como me decía un joven hermano, no hay iglesia. Y le digo, ¿qué espera? Hazte una iglesia. Y no estoy diciendo que hay que hacer cualquier cosa, ¿no? Como mucha gente dice, levantar iglesias como levantar un chifa. Hay cada iglesia en cada esquina. No, no, no. Hermanos, no hay, pero tú eres la iglesia del Señor. Tú eres el mensaje, el evangelio. El apóstol Pablo después va a decir, somos cartas abiertas. No solo aquí en este contexto bonito de hermandad y de compañerismo, no, a donde vayas, tú eres de Cristo y debes vivir para Él. Y claro,
anhelar la comunión de los hermanos. Y cuando regresas del trabajo, congrega, intégrate, sirva al Señor. Entonces, la visión llega al clímax de la visión de Esteban y cambia, hay un cambio tremendo aquí. Esta visión, Jesús ahora es el templo, indicaba el fin del templo como una experiencia de relación especial de Dios con Israel. Ahora es Jesús. En Jesús se cumple la ley y el templo, como he mencionado. Ahora, pero cuando nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles, no solamente es una presentación del Evangelio, sino también hay una especie de que los oyentes deben responder a este mensaje. Deben responder a este mensaje. Eso es lo que vemos. Tú lees Hechos de los Apóstoles, existe el mensaje y después al final hay una especie de ¿qué voy a hacer con este mensaje? Una respuesta, responder a este mensaje. Jesús ahora es el centro de nuestra adoración para nosotros mismos. Adorar es servir y vivir para Él. Entonces, mira, desde un inicio les dije que el Evangelio ahora es el centro de la vida y de la propia iglesia. El Evangelio, el templo, la ley están dando paso, están en esta transición para la centralidad del Evangelio y de lo que serán adelante. El discurso de Esteban es una prueba contundente de esta transición que está ocurriendo hacia la centralidad del Evangelio y la visión majestuosa de Jesús a la diestra del Padre, a la diestra de Dios, el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, es una confirmación abismal para decirnos lo que Esteban está tratando de decirles a los judíos. Ahora Jesús es el templo, ahora Él es el centro. Pero esta transición va de menos a más. Esteban inicia la discusión. Como les dije a un inicio, Esteban es uno de los primeros predicadores más radicales sobre esta transición del templo, la ley, hacia Jesús, hacia el Evangelio. Pero esta transición va yendo cada vez más y ahí entra el capítulo 8. No vamos a predicar el capítulo 8, hermanos, siguiente domingo. El capítulo 8, porque el lugar clave que se menciona en el capítulo 8, ¿cuál es? ¿Cuál es? En el capítulo 8. David, ¿cuál es? Vas a predicar eso. Samaria. Ah, interesante eso. Samaria. Mira, la transición del Evangelio, el templo, la ley, el Evangelio, y lo que se va a mencionar en el capítulo 8 es Samaria. No, Samaria no es ya, diríamos, el pueblo de Dios, es como una introducción hacia el mundo gentil. Mira, cómo va el Evangelio haciéndose cada vez más el centro. Samaria, y entramos al capítulo 9, ¿de quién trata? Capítulo 9, de Saulo. Y Saulo, que después va a ser Pablo, se convierte en el predicador ¿de quién? ¿De quiénes? De los gentiles. El evangelio hacia el mundo gentil. La transición sigue cada vez más haciéndose más clara. Pero el capítulo 7 es esa bisagra para entender teológicamente nuestra vida y lo que es el cristianismo. Jesús es el centro, el evangelio es el mensaje donde Jesús es el centro y la vida cristiana se sustenta en este evangelio. Y esto va a correr por lo que siguen en los siguientes capítulos que vienen. Entonces, hermanos, quiero terminar diciendo dos cosas. Primero, lo que observo en este rechazo masivo de los judíos hacia el evangelio es que debemos tener cuidado, mucho cuidado con los planes de Dios. Me explico. Es decir, si nosotros no tenemos cuidado de los planes de Dios a nivel personal, al nivel de la iglesia, y esta falta de cuidado nos lleva a no entender los planes de Dios. ¿Sabes cuál es el problema, hermanos, de no entender los planes de Dios? Es que te puede llevar
a estar en contra de Él mismo. Tenga cuidado con eso. Por eso es que nosotros debemos anhelar saber lo que Dios quiere para ti, para mí. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Primera de Juan nos habla mucho sobre esto, la voluntad de Dios. Santiago capítulo 4, capítulo 5 nos habla muchísimo sobre esto. Hay de aquellos que dicen, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, mañana he trazado mi vida. Y Dios, y Jesús, y el Evangelio. Cuidado, hermanos, al no entender el plan de Dios para tu vida, para la iglesia, para lo que Dios está haciendo, podemos terminar viviendo en contra de Dios mismo, yendo en contracorriente. Y saben, creo que a ninguno de ustedes le gustaría vivir la vida cristiana, pero a la vez estar en contra de Cristo. No creo que eso sea tu deseo. Pero cuidado, hermanos. No entender los planes de Dios nos puede llevar a una vida a vivir en contra de Dios, aún afirmando que creemos en Dios, aún afirmando, aún predicando, podemos vivir en contra de los planes de Dios. Esto es lo que hace todo un pueblo, Israel. Están viendo lo que Dios está haciendo con Jesús, pero ellos prefieren su templo y su ley. Y esto les lleva a un rechazo masivo, terrible para el pueblo de Dios. Entonces, tenemos que meditar en este momento sobre nuestras vidas y nuestros planes. Señor, estoy yendo en contra tuya. Y saben, hermanos, nunca es tarde para reflexionar sobre los planes que de repente ya están en marcha, que tú estás haciendo. Nunca está de más de reflexionar, Señor, decir, Señor, ¿realmente estoy haciendo tu voluntad? Saben, hermanos, cuando hacemos esas evaluaciones, muchas veces terminamos regresando otra vez. Porque decimos, Señor, son buenas cosas de lo que estoy pensando y haciendo, pero no es tu voluntad. Podemos vivir toda una vida, hermanos, cristiana en contra de los planes de Dios. Podemos vivir así. Y es una vida triste, porque no es una vida que glorifica a Dios, porque no es una vida que se rinde a Cristo. Hermanos, tenemos que tener cuidado con esto. Y la última cosa, la segunda cosa, la cuestión elemental en esta vida, lo que se ve en el capítulo 7, la cuestión elemental que está en el fondo, tiene que ver en qué hacemos con Jesús y su mensaje. ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? Los evangelios y hechos de los apóstoles nos invitan a responder. Es lo mismo el día de hoy. Hoy estás escuchando de Jesucristo una vez más, que Él es el centro, que fuera de Él no hay vida. Él es el único Salvador. Te lo vuelvo a repetir en esta mañana. ¿Qué vas a hacer con este mensaje? ¿Qué vas a hacer? Puedes llegar a este culto y salir con la firme convicción de seguir rechazando el mensaje. ¿Qué vamos a hacer? Pero los cristianos del siglo I, Esteban, sí supo qué hacer con este mensaje. No solamente haber creído, sino haber predicado. Y el versículo 59 termina diciendo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, destrúyelos a todos estos. Como decía Pablo, ¿no? Eso a veces queremos, ¿no? Pero dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Saben a qué suenan esas palabras? No les tomes a cuenta este pecado. ¿A qué suena esto? A Jesús. ¿Saben, hermanos?
aún en la muerte debemos imitar a Jesús. El Evangelio es el centro de nuestra vida. Debe ser el centro de la iglesia. El Evangelio debe traducirse en una vida transformada. Ese es el desafío para nosotros. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a meditar y reflexionar sobre lo que hemos venido haciendo, sobre el Evangelio que alguna vez hemos escuchado, Señor. Tal vez hemos vivido, Señor, descuidados, habiendo creído en el Evangelio, en el poder de este Evangelio, pero viviendo de otro modo. Señor, ayúdanos, Padre, a regresar a este Evangelio que no solamente salva, sino también transforma en vidas que impactan. Ayúdanos, Señor. Gracias, Señor, por haber enviado a Jesucristo, tu Hijo, y ser ahora Él el centro de nuestra vida. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les guarde.